No, ahí me dice que se Ahí está está grabando. grabando. Bárbaro, muchas gracias, Coti. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Gracias por estar acá en primer lugar. Los que estuvieron y las que estuvieron ayer, mil disculpas, hubo algunos problemitas técnicos, así que bueno, no se pudo cumplimentar. Lo que vamos a hacer es brindar la primera clase de manera completa ahora, así que bueno, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, los escucho y las escucho, si no, largamos ya directamente con la presentación. Bueno, vamos a comenzar en esta primera clase a ver todo lo que respecta a lo que es miembros superiores. Vamos a ver los principales músculos. Obviamente por una cuestión de tiempo no vamos a poder acceder a todos, absolutamente todos los músculos de los miembros superiores, pero sí vamos a tratar de abarcar los más importantes, los que más se preguntan, los que quizás en los que ustedes tienen más dificultades muchas veces, para poder aclarar algunas cuestiones. ¿Sí? La idea es que esto sea un poco un ida y vuelta, así que si alguien quiere poner un ejemplo, plantear una duda, etcétera, etcétera, desmutéense y lo realizan sin ningún inconveniente. ¿Sí? Vamos a comenzar, como decía anteriormente, con lo que es el bíceps braquial, ¿sí? El bíceps del brazo, que el bíceps del brazo nosotros decimos que tiene dos orígenes, ¿sí? Como bien se marca acá, tiene dos tendones en su parte proximal. Uno de sus tendones decimos que es lo que da origen a la cabeza corta, que es esta cabeza más interna. Esto es una vista frontal, o sea, estamos viendo a una persona de frente, y en su brazo derecho. Esto sería la cabeza corta, como decía anteriormente, cuyo origen se encuentra en la apófisis coracoides de la escápula. ¿Sí? La escápula finaliza en esa punta hacia adelante o en ese resalto óseo, que es lo que se llama la apófisis coracoides. ¿Sí? Se encuentra muy cercana a la zona de la clavícula, ¿bien? Y del acromión también. Y el origen de la cabeza larga, que es esta cabeza que hace esa especie de curva acá, ¿bien? Esa cabeza larga, nosotros decimos que se origina en lo que podríamos decir como la parte más lateral de la escápula. Obviamente, al ser un bíceps, es un músculo que tiene dos vientres musculares. Y esos dos vientres musculares van a converger en un único tendón de inserción. ¿Bien? Esa inserción se va a dar más abajo del codo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, para que cuando hablemos de palancas óseas, ¿bien? Tengamos en cuenta si es una palanca de primer género, segundo género, tercer género, ya que en esos casos la fuerza se determina por el punto de inserción del músculo. ¿Bien? En este caso del bíceps, nosotros sabemos que la inserción es en la tuberosidad del radio. La tuberosidad del radio se encuentra en lo que denominamos como la cara medial, o sea, más interna, de la porción superior, ¿sí? O sea, arriba, de la diáfisis del radio. Haciendo un repaso rápido, la diáfisis se encontraba entre las dos epífisis. ¿Sí? Tomando en este caso el húmero, podríamos marcar a esta como una epífisis proximal, la diáfisis, y esto como una epífisis distal. ¿Bien? Entonces la diáfisis, así hablando en criollo podríamos decir, es la parte del medio del hueso, la parte que no es los extremos. Bien. Y con respecto a cuál va a ser su acción, ¿sí? La idea de esto es que podamos relacionar tanto origen como inserción a su acción. Y en este caso la acción va a ser la flexión del codo, ¿bien? Además de la supinación del antebrazo, porque nosotros lo que deberíamos pensar acá es si esto se inserta en la tuberosidad del radio, que se encuentra acá, y el vientre muscular va a cortarse en ese sentido, ¿sí? Al estar pegado acá o al estar insertado acá, lo que va a hacer es justamente flexionar
el antebrazo sobre el brazo. Y además va a generar la supinación del antebrazo. ¿Alguien se acuerda de qué hablábamos cuando hablábamos de supinación o de pronación? Sí, llevar la supinación sería poner la mano hacia arriba, por decirlo así, y la pronación, la palma hacia abajo, girar. Rotación. Exactamente, exactamente. No veo el nombre del compañero porque estoy presentando, pero es muy correcto lo que dijo. Cuando nosotros llevamos la palma hacia arriba, estamos hablando de supinación, y cuando llevamos la palma mirando hacia el piso, ¿sí? Palma hacia abajo, estamos hablando de pronación. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda con respecto al bíceps? Si no, pasamos al siguiente músculo. Bueno, vamos con el tríceps. El tríceps es un músculo que se encuentra justamente en la parte posterior del músculo que vimos recién, que era el bíceps. El tríceps cuenta con 3 vientres musculares, ¿sí? Tri de 3 y la parte de seps. ¿Bien? Entonces tenemos por un lado el tríceps largo, como acá dice, longus, que sería esta parte más interior. Esto que estamos viendo nosotros es un brazo derecho visto desde atrás, o sea, desde posterior. ¿Sí? Esto va a ser la escápula, esta es la articulación que denominamos como glenohumeral o del hombro, y este es el húmero. ¿Sí? Entonces, como decía, tenemos el tríceps largo o la porción larga del tríceps, que nosotros decimos que se origina en lo que denominamos como el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Dicho así, suena bastante complejo, pero cuando una palabra suena tan compleja así, generalmente lo que recomiendo es segmentarla. ¿Bien? Cuando hablamos de infra, generalmente se referencia que es abajo de, y glenoideo tiene que ver con que esta parte es la parte de la glena. ¿Sí? Entonces, infraglenoideo hace referencia que está abajo de la glena. Y como pueden ver acá, esto es totalmente acertado. ¿Bien? También le podemos decir, bien, en un término por ahí menos anatómico, que es el área justo debajo de la cavidad de la articulación del hombro, como podemos ver acá. Después tenemos también una porción lateral, que sería esto que dice acá como tríceps lateral. ¿Bien? Esto se va a originar en la mitad superior de la superficie posterior de la diáfisis del húmero. ¿Sí? Acá hay varias cosas para tener en cuenta. Mitad superior hace referencia que si nosotros cortáramos el húmero al medio, parte de la mitad de arriba. ¿Bien? De la superficie posterior, esto es una cuestión por ahí un poco más lógica, porque el tríceps todos sabemos que se encuentra en la parte posterior de nuestro brazo. Y la diáfisis del húmero. Habíamos hablado que la diáfisis era aquello que está lejos de la epífisis, ¿sí? O que no es la epífisis, mejor dicho. Entonces, sabemos que la porción lateral, que es esta que habíamos marcado, se origina en la mitad superior de la superficie posterior de la diáfisis del húmero. Y por último, tenemos el tríceps medio, que acá figura como tríceps medius, que es este que está señalando acá, que se va a originar en la mitad inferior de la superficie posterior de la diáfisis del húmero, o sea, similar a la porción lateral, solo que parte de la mitad inferior en vez de la mitad superior. Al ser un tríceps, ¿sí? Todo lo que sea tríceps, bíceps o cuádriceps, finaliza en un tendón común, a pesar de que tengan orígenes distintos. Y esto no es la excepción. Todos estos orígenes o estos vientres musculares se van a juntar en este tendón común, que es este que está marcado acá como tendón, y ese tendón se va a ir a insertar a este lugar, que es lo que denominamos como el olecranon del cúbito. ¿Qué sería el olecranon del cúbito? Es el área posterior y superior del cúbito. ¿Sí? O sea, la parte más arriba sería, o la parte más proximal del cúbito. Y esto se encuentra muy cercano
a la punta del codo. ¿Cuál es la acción principalmente de este músculo que denominamos como tríceps? Es la extensión del codo. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera poner un ejemplo con respecto al tríceps? Yo tengo una consulta. ¿Sí? Cuando uno habla de la cavidad glenoidea, en la parte superior iría la porción larga del bíceps y en la parte inferior iría la porción larga del tríceps. ¿Sería así? De la cavidad glenoidea. Claro, que recién hablábamos que se insertan arriba y abajo. Exactamente. Acá vos me estabas hablando de la porción larga, ¿verdad? Ajá. Del Bien. tríceps abajo sería, que es cavidad Claro. infraglenoidea, dijiste. Sí, tubérculo infraglenoideo se le dice Ajá. a Tubérculo. esta parte, pero ten en cuenta que acá estamos hablando de la parte posterior, ¿sí? Ajá. Acá cuando hablábamos de bíceps, estamos hablando de la parte Ujú. anterior del cuerpo, ¿sí? Entonces, si bien el Perfecto. lugar anatómicamente es cercano, estamos hablando del otro lado, ¿sí? Ah, no es arriba abajo, sino es anterior y posterior. Exactamente. Todo Perfecto. lo que sea bíceps tiene que ver con la parte anterior, ¿sí? Por ende, participa en la parte de flexión. Y Excelente. todo lo que sea tríceps, fíjate acá, estamos del otro lado de la escápula, ¿sí? Estamos del lado posterior, ¿bien? Es Perfecto. correcto lo que vos decís, solo que en anterior y posterior. Dale, gracias. De nada. ¿Alguien le quedó otra duda con respecto al tríceps? Profe, yo tengo una. Sí. Siempre el tríceps va a ser el extensor, digamos. O sea, anatómicamente hablando de todos los músculos, digamos. Siempre uno flexiona y uno extiende. Esto no siempre, digamos, las acciones de la vida diaria son por ahí más dinámicas, ¿sí? Los dividimos así por una cuestión teórica para poder estudiarlos. Uno, Ahí va. digamos, la vida diaria no es que va haciendo flexión primero, después extensión, hace todo junto. No, claro, claro. Pero por la disposición, digamos, de las fibras, por orígenes e inserción, este músculo principalmente es extensor del codo, ¿sí? Ahí va. Ahí va. Eso no significa que no participe en la flexión, participa como músculo antagonista, ¿sí? Sí, asistidor sería. Ahí va. Antagonista sería que se relaja para que el bíceps se pueda flexionar, Ahí va. cuando hablamos de flexión, ¿sí? Espero que tengan repaso, ¿sí? Si no lo hicieron, después lo pueden repasar, lo que eran los músculos agonistas, músculos antagonistas, músculos sinergistas, músculos estabilizadores, ¿sí? ¿Quedó mejor ahí? Sí, sí. Gracias. Buenísimo, de nada. Vamos ahora con el pectoral mayor. El pectoral mayor es un músculo bastante plano, se podría decir, bastante más amplio de lo que muchas veces creemos. Este pectoral mayor, fíjense que tiene muchos orígenes, ¿sí? Tiene origen, por ejemplo, acá, en clavícula, ¿sí? Este hueso es la clavícula. Tiene origen en esternón, ¿sí? Todo esto es el esternón. Y va a tener también origen en los cartílagos costales de la segunda a la sexta costilla, acá justo por detrás de este. Entonces, tiene múltiples orígenes justamente al ser un músculo tan amplio. Y fíjense que acá hace como una especie de hélice y se va a insertar en lo que llamamos como la corredera bicipital del húmero. Si recuerdan cuando vimos el bíceps, el tendón o uno de sus tendones de la cabeza larga viajaba por este lugar, ¿sí? Por eso se denomina corredera bicipital, porque por ahí transcurre el bíceps. ¿Qué sería la corredera bicipital? Es en la porción superior de la diáfisis del húmero, ¿sí? Se encuentra bastante bien graficado acá. Si tenemos en cuenta que esto es la epífisis, y acá se encontraría la otra epífisis, la distal, ¿sí? Entonces de la diáfisis, esta sería la parte superior. Ahora, si nosotros pensamos en términos de origen, inserción y disposición de las fibras, si nosotros imagináramos este brazo o este húmero, en vez de ese lugar, lo imagináramos por acá, por ejemplo, haciendo un vuelo lateral o haciendo algún gesto de un deporte, si esto se contrajera o se contrayera hacia este lugar, ¿sí? Lo que tendería a hacer es justamente hacer una aducción, que es
lo que realiza este músculo. Principalmente es aductor y genera rotación interna del brazo. Bien. Además del pectoral mayor, tenemos también un pectoral menor que se dispone de esta manera que figura acá. Hablamos de que su origen se encuentra en la apófisis coracoides de la escápula, que es esa punta que sale hacia adelante, que ya la habíamos nombrado, y se va a insertar a la tercera, a la cuarta y a la quinta costilla. Este músculo es un músculo más profundo con respecto al pectoral mayor, y la acción que va a tener va a ser, si se contrae desde su origen, podríamos decir, o desde su lado más proximal, va a deprimir la escápula, llevándola hacia abajo y hacia adelante. Y por el contrario, si estas fibras se contrayeran hacia arriba o en sentido de distal a proximal, decimos que va a colaborar elevando las costillas durante la inspiración forzada. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio. ¿Sí? Lo verdaderamente importante acá es que comprendamos que el músculo se va a contraer o en un sentido o en el otro. ¿Bien? Todos los músculos. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a pectorales? Bien, acá vamos a hacer una pequeña pausa con respecto a lo que son los músculos para ver las cuestiones que tienen que ver principalmente con las apófisis espinosas y las apófisis transversas. ¿Sí? Acá lo que habría que recordar es que las apófisis transversas son aquellas que transcurren hacia la derecha y hacia la izquierda. Esta es una vista posterolateral, ¿no es cierto? O sea, de atrás y acostada. Y las apófisis espinosas son las que salen hacia atrás, ¿sí? Que uno se puede palpar si se tocara la columna. ¿Bien? ¿Para qué es necesario eso? Porque el músculo que vamos a ver ahora, que es el dorsal ancho, que acá lo estamos viendo, tiene origen en las apófisis espinosas de las 6 vértebras torácicas inferiores. O sea, de acá, si contáramos 6 hacia abajo, tiene ese origen. Además de vértebras lumbares, sacro, ilion y las 4 costillas inferiores. Entonces, fíjense que a mayor tamaño del músculo, mayor cantidad de orígenes tiene. ¿Sí? Además, este músculo va hacia arriba, o sus fibras transcurren hacia arriba, hace una hélice similar a la del pectoral y se va a insertar en la corredera bicipital del húmero también, que es ese lugar justo por debajo de la articulación del hombro. Al hacer esta vuelta o esta hélice y de la manera en que transcurren sus fibras, este músculo es principalmente aductor y extensor del brazo. ¿Sí? Imagínense que este brazo, en vez de estar acá, estuviera a la altura de ese puntero ahí señalado. ¿Sí? Si las fibras se contrajeran en este sentido, desde este lugar hacia acá, ¿sí? Lo que va a hacer ese músculo es justamente aducir y rotar internamente o medialmente el brazo. ¿Bien? ¿Quedó claro el dorsal ancho? Por ahí lo más difícil es acordarse de todos los orígenes que tiene, porque es un músculo bastante amplio o ancho, como justamente lo dice su nombre. Tengo una consulta, no me quedó claro cuando hablaste sobre la rotación medial. ¿No es lateral porque va hacia afuera y atrás? ¿Y medial es hacia adentro? No. Claro, rotación medial es sinónimo de rotación interna. ¿Sí? Ajá. Y ¿Y el rotación dorsal ancho lateral. no te va hacia afuera? ¿No te lleva el brazo como hacia atrás? No. No, el dorsal ancho lo que hace es rotación interna, ¿sí? O medial. Cuando hablamos de rotación lateral, hablamos de rotación externa.
¿sí? Ah, ok. Bien. O sea, Eso, está insertado del lado anterior, se podría decir del lado anterior del húmero. Por eso. exactamente, Perfecto. así es. Está en la cara anterior, entonces fíjate si vos tiras de esas fibras hacia adentro, sería, ¿sí? Hacia la línea media del cuerpo, este húmero va a rotar hacia allá, ¿bien? Va a rotar en ese sentido, entonces sería rotación interna. Perfecto. Y ¿Quedó? entonces, ¿este músculo y el pectoral mayor se insertan en el mismo lugar aproximadamente? Exactamente, en la corredera bicipital del húmero. Así Perfecto. es. ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto a este músculo o alguno anterior? Una pregunta, ¿cuál me dijiste que era la inserción? La inserción del dorsal ancho Sí, es la corredera bicipital del húmero. ¿Te acordás que habíamos hablado de que el bíceps o el tendón del bíceps puede ser que, transcurría? disculpa, puede ser que en diferentes libros te mencionó como surco. Sí, también se le llama surco bicipital. Dale, gracias. Sí, eso con respecto a la bibliografía, generalmente depende qué libro tomen, va a tener a lo mejor distintos nombres. ¿Sí? Eso para la mayoría de las cosas, le digo, tanto origen como inserciones. Por esto también les pongo esta cuestión de rotación medial o interna, ¿sí? Cuando ustedes rindan el examen, la pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. Entonces, está bueno por ahí que aprendamos algunos sinónimos para que no nos agarre desprevenidos justamente el examen. ¿Bien? Vamos ahora a lo que es el deltoides, que es el músculo del hombro, digamos, por excelencia. Acá no me importa tanto lo que está dicho en inglés, sino me importa que distingamos estas fibras amarillas o fibras anteriores, fibras rojas o fibras medias, y fibras posteriores o fibras violetas, que le vamos a decir nosotros. El deltoide se origina tanto en clavícula como en el acromión, ¿sí? Que es un hueso, y la espina de la escápula. Es decir, tiene tres orígenes. Y su inserción se va a dar acá, justamente en esto, que se denomina como la B deltoidea o como la tuberosidad deltoidea. ¿Qué sería una tuberosidad deltoidea o la B deltoidea? Se encuentra en el tercio medio, o sea, si dividimos en tres el húmero, esto va a ser el tercio del medio, de la superficie lateral, ¿sí? O sea, de la parte más externa de la diáfisis del húmero. ¿Bien? Acá está marcado para que lo ubiquen, ¿sí? Por ahí dicho, suena bastante complicado, pero una vez que uno lo empieza a segmentar, va quedando por ahí un poquito más claro cuál es ese lugar. Con respecto a las fibras, y acá mucha atención porque muchas veces en los exámenes preguntan por fibras anteriores o por fibras posteriores. Y como vamos a ver, tienen acciones muy distintas. ¿Sí? La acción de las fibras anteriores, que son estas que están teñidas de amarillo, lo que hacen es flexionar y rotar de manera interna el húmero. Las fibras medias, o las que están teñidas de rojo, lo que hacen es la abducción del hombro. ¿Bien? Porque fíjense que el origen se encuentra en este lugar, la inserción en este lugar, que denominamos como la B deltoidea, si esto se contrae en ese sentido, lo que va a hacer es terminar levantando en ese sentido el brazo y por consiguiente el antebrazo, y si el brazo se levanta en ese sentido es una abducción. ¿Bien? Y por último, las fibras posteriores, o las fibras que acá están teñidas de violeta, se dedican a lo que es la parte de la extensión y la rotación externa del húmero. Entonces, fíjense que es totalmente opuesto la acción de las fibras posteriores a la acción de las fibras anteriores. ¿Sí? Así que cuidado ahí cuando estudian con respecto a la acción de qué parte del deltoide. ¿Quedó clara esta parte? Profe, una consulta. Sí. Fibra anterior y fibra posterior es flexión y rotación interna y externa del húmero.
Sí, pero son dos distintas. O sea, la anterior hace flexión Sí, y sí, rotación no, interna. disculpa, no te había entendido justo la última de qué es lo que era. Bueno, sí, en realidad se le llama rotación del húmero porque cuando vos haces ese movimiento, lo que rota es el húmero. También te pueden preguntar como rotación del hombro. ¿Eh? Si bien no son sinónimos, te lo pueden llegar a preguntar como la rotación de la articulación o la rotación del hueso húmero. ¿Sí? Están hablando de lo mismo de distintas maneras. Muchas gracias. ¿Bien? Perfecto, de nada. ¿Alguien Otra más? pregunta. Sí. Con la flexión o las fibras posteriores, ¿también se puede entender que hace la hiperextensión? No. Si las fibras posteriores hicieran hiperextensión, en realidad no. Cuando las fibras anteriores se contraen, lo que hacen las fibras posteriores es justamente relajar para permitir esa contracción. ¿Bien? Funcionan como antagonistas, como decíamos antes. Ah, dale, muchas gracias. Hiperextensión, podríamos hablar de una hiperextensión, por ejemplo, del hombro, ¿sí? Cuando se contraen, por ejemplo, las fibras posteriores y el brazo pasa de la posición anatómica. ¿Sí? ¿Quedó mejor ahí? Sí, sí, muchas gracias. Buenísimo, de nada. ¿Alguien más? Profe, ¿y cómo te das cuenta de ponerle de la disposición de las fibras? O sea, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí, de la disposición de la fibra de cada músculo. O sea, para qué lado se contraen, etcétera, etcétera. Generalmente las fibras, ¿sí? La disposición de las fibras por ahí es un poco un tema más profundo, digamos, que lo que se nos enseña en Fundamentos 1. Pero sí te puedo decir que generalmente los músculos se contraen o de origen a inserción o de inserción a origen. ¿Sí? Tienen esas dos maneras básicas, digamos. Ahí va. Bien. Sí, Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando veíamos pectoral menor? Ya lo voy a volver rapidito acá. ¿Te acuerdas que decíamos que se puede o elevar las costillas, ¿sí? O deprimir la escápula? Fíjate acá en el gráfico. sí, Si esto se contrae, o sea, esto va hacia arriba, por se le- consiguiente, se van a levantar las costillas, claro. ahí va. Y si Entonces, se contragira para abajo, se deprime la escápula o el hombro, sería. exactamente, Ahí va. exactamente. Esa es la lógica que a mí me interesa que comencemos a agarrar, ¿sí? Ahí Porque va. si no, ¿qué pasa? Es todo un estudio de memoria y te olvidas una y te olvidaste todo. Sí, Entonces, la sí. idea es que ustedes puedan empezar a relacionar origen, inserción con acción, Ahí ¿sí? va. Si vos sabes a dónde se origina y a dónde se inserta, sabes que no puede hacer, por ejemplo, la flexión del brazo, ¿sí? Que eso lo hace otro músculo. Claro. Esa era justamente un poco la idea de esta exposición. Dale, gracias, profe. De nada. ¿A alguien más le quedó alguna duda con respecto a deltoides o algo que hayamos visto antes? Si no, pasamos. Bueno, ahora vamos con un tema un poco complejo quizás, pero no muy largo, que tiene que ver con el manguito de los rotadores. Lo vamos a observar en detalle a cada uno de estos, que son el subescapular, el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. La acción en conjunto de estos cuatro músculos es principalmente prevenir lo que llamamos como la luxación del hombro o de la articulación glenohumeral. ¿Qué sería esto? Que lo que conocemos como sacarse el hombro, ¿bien? Así en términos cotidianos, que no es ni más ni menos que el húmero saliéndose del lugar de la articulación. ¿Sí? Lo que hace esto es justamente estabilizar el húmero en la articulación del hombro, a la vez que permite un amplio rango de movimiento. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el hombro, o la articulación del hombro, y estos cuatro músculos también, son los que permiten, por ejemplo, hacer una circunducción, o si lo quieren llevar a términos deportivos, lo que nos permite hacer un remate de vóley, un tiro de básquet, un tiro de handball, ¿sí? Donde se utiliza muchísimo la articulación y toda la musculatura que rodea al hombro. Vamos con el primero de ellos, que es el supraespinoso. ¿Sí? Si vemos acá,
estamos viendo lo que es la espina de la escápula. ¿Bien? Esto que estoy señalando acá con el puntero. Entonces, obviamente, al originarse por encima de la espina, se llama supraespinoso. Fíjense acá, el origen, decimos que es la fosa supraespinosa de la escápula. ¿Sí? El nombre ya lo dice todo. O sea, se llama supraespinoso y se origina en la fosa supraespinosa, o sea, por arriba de esta espina de la escápula. Se va a insertar en algo que denominamos como la tuberosidad mayor del húmero, ¿sí? Que es ese lugar de ahí. El húmero va a tener una tuberosidad mayor y una tuberosidad menor. ¿Cuál va a ser la acción si desde este lugar se contrajera hacia este otro? Obviamente va a iniciar el proceso de abducción, ¿sí? Como por ejemplo cuando hacemos un vuelo lateral en un gimnasio. ¿Quedó bien el supraespinoso? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿y por qué inicia solo la abducción y no la hace? Porque es chiquito, ¿no? El músculo, ¿no? Exactamente, es un músculo. Nosotros vimos antes el deltoides, sobre todo en sus fibras medias, ¿sí? Claro. Que era un músculo bastante más Grande. No. No, se corta otra por vez. la disposición. Ahí está. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Flashé Genial. que me había pasado a mí. Ahí va. No, no hay problema. Lo que te digo es que por la disposición también, por su origen, inserción, pero también por su tamaño y por una cuestión que sucede acá con respecto a la acromión y bueno, que es algo más complejo, digamos, que el tendón a veces se comprime también, ¿sí? Fíjate que este lugar es como bastante pequeño y muchas veces sucede que se comprime y se inflama, ¿bien? Y se puede llegar a cortar incluso. Entonces, inicia la abducción. No creo que les pregunten con tanto detalle, pero bueno, está bueno saberlo. Hace la abducción junto con el deltoides de las fibras medias, podríamos decir. Entonces, una pregunta. ¿El ¿Sí? supraespinoso le podemos mencionar que es un músculo sinergista? Sí, te diría que es agonista más que nada. ¿Sí? El sinergista por ahí colabora, digamos, para eliminando movimientos innecesarios o ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Este inicia el movimiento. ¿Bien? Yo lo pondría más como un agonista. ¿Sí? ¿Quedó bien ahí? Sí, profe. Buenísimo. Este es el primero de los 4 que denominamos como el manguito rotador. ¿Sí? Ahí va. Vamos a ver el segundo, que es el redondo menor. El redondo menor nosotros decimos que se origina en el borde lateral de la superficie dorsal de la escápula. Esto así suena un poco complejo, pero borde lateral, ¿sí? Es el opuesto al borde medial, que sería este borde. ¿Sí? Borde medial acá y borde lateral de este lado. De la superficie dorsal significa que sería la parte de atrás, ¿sí? La parte posterior de la escápula. ¿Bien? Y este músculo, el redondo menor, va a ir hacia el tubérculo mayor del húmero también, que es el mismo lugar que habíamos visto antes. Entonces, si esta fibra o si estas fibras se contraen hacia este lugar, lo que va a hacer es principalmente rotar externamente el húmero. ¿Sí? O sea, participa en la rotación externa y colabora muy levemente en la aducción del hombro. Bien. Ese fue el segundo de los del manguito de los rotadores o el manguito rotador. Después tenemos un músculo que se llama infraespinoso. Habíamos visto el supraespinoso que se encontraba en este lugar. Obviamente esta es la espina de la escápula, ¿sí? Y como el nombre lo dice, infraespinoso, se va a originar en la superficie dorsal de la escápula por debajo de la espina. ¿Sí? Esta es la espina y acá está el origen del músculo. Este músculo también va a transcurrir hacia el lateral y se va a insertar en el mismo lugar, en el tubérculo mayor del húmero. Al igual que habíamos visto con el redondo menor, lo que hace es rotar externamente el húmero. ¿Por qué? Porque se va a contraer, por ejemplo, en ese sentido, ¿sí? De derecha a izquierda en este caso, y
va a rotar externamente el húmero. Y por último, pero no menos importante, tenemos acá el subescapular, que busqué esta imagen que se ve bastante mejor, porque veníamos viendo la escápula de atrás. Ahora estamos viendo la escápula desde una vista frontal. Y el origen decimos que es la fosa subescapular, o sea, la superficie anterior de la escápula, ¿sí? Sería imposible palpar este músculo para nosotros, porque se encuentra del otro lado de la escápula. O sea, posición anterior a la escápula. Exactamente. Sería imposible, como te digo, para nosotros, porque no podemos meter la mano hasta allí. ¿Bien? Y se va a insertar en el tubérculo menor del húmero, ¿sí? Que se encuentra allí. Habíamos visto el tubérculo mayor, que se encontraba más o menos acá, a donde está el puntero, y el tubérculo menor, que es donde se inserta este subescapular, se encuentra de manera más interna. ¿Sí? Obviamente que si este músculo se contrae desde su inserción hacia toda la parte de la fosa escapular, lo que va a hacer es rotar de manera interna el húmero. ¿Bien? Esto también explica por qué se llama el manguito de los rotadores. Lo que hacen es constantemente participar en las rotaciones del húmero, ¿sí? La rotación del hombro. ¿Alguna duda con este grupo de 4? Yo tengo una duda. ¿Sí? Cuando hablamos de tubérculo mayor del húmero, hace referencia a troquíter, ¿no? Exactamente. En algunas bibliografías figura como troquíter, el tubérculo mayor, y troquín, el tubérculo menor. Bien, gracias. ¿Bien? No confundir cuando veamos miembros inferiores, que ahí vamos a ver trocánter, ¿sí? Son resaltos óseos distintos. Esto, como les decía antes, depende de la bibliografía que uno agarre, va a ser el nombre que también le den, ¿sí? Vamos con otro músculo, que es el trapecio, aquellos y aquellas que van al gimnasio, por ahí antes se trabajaba mucho más que ahora. El trapecio lo vamos a segmentar en 3 tipos de fibras: fibras superiores, fibras medias y fibras inferiores. Es únicamente por una cuestión teórica, ¿sí? Para poder segmentar cuál es su accionar. Nosotros hablamos que el origen es en la base del cráneo, ¿sí? Del occipital, más que nada, en las apófisis espinosas de la vértebra cervical número 7 y todas las vértebras torácicas. ¿Bien? Además de eso, se va a insertar en clavícula, en acromión y en la espina de la escápula, que es lo que veníamos viendo anteriormente con respecto a infraespinoso, supraespinoso. Entonces, fíjense que tiene muchos orígenes y varias inserciones también. Es un músculo, como se ve acá, bastante amplio. ¿Sí? ¿Cuál va a ser? Acá está segmentado, digamos, las fibras superiores, que van a tener la siguiente acción de elevar la cintura escapular y también prevenir que descienda cuando cargamos peso en la mano, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos de compras al supermercado y volvemos caminando, ¿sí? Con la bolsa, ¿bien? Este músculo lo que hace es justamente prevenir que la bolsa se nos caiga del piso, que se nos caiga la mano, ¿bien? Esa sería una de las funciones en cuanto a las actividades de la vida diaria. Después tenemos las fibras medias, ¿sí? Que acá están señaladas, que lo que hacen es principalmente la aducción de la escápula. Y ojo acá, porque no es lo mismo aducción de la escápula que aducción del húmero o de la articulación glenohumeral, ¿sí? No confundir ahí los términos de qué estamos hablando. ¿Bien? La escápula, obviamente, es ese hueso, ¿sí? Que nos podemos palpar en la espalda, lo que denominamos como el omóplato. Entonces, esa escápula que se encuentra más o menos en este lugar, si nosotros la llevamos hacia afuera, hablamos de abducción, y si va hacia adentro o hacia la línea de las vértebras, hablamos de aducción, que es justamente lo que hacen estas fibras que están por acá, que son las fibras medias.
Y por último, las fibras inferiores, ¿sí? La parte más de abajo, la parte más distal, lo que hacen es descender la escápula. ¿Bien? ¿Quedó claro lo que es trapecio hasta acá? Sí. Buenísimo. A mí se me mezcló un poco lo de abducción y aducción de de la escápula. ¿Cómo sería? Bueno, abducción, vos acordate que siempre tiene que ver con sacar o alejar de la línea media del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vos en un gimnasio haces un vuelo lateral, ¿sí? Lo que haces es justamente una abducción del hombro. ¿Sí? Y cuando lo acercás a la línea media, lo que haces es una aducción. ¿Sí? Con la escápula acá pasa lo mismo. La escápula se encuentra más o menos a donde yo tengo el puntero ahí. ¿Sí? Si esa escápula sale hacia el lado del hombro, sería abducción. Si esa escápula va hacia la línea vertebral, sería aducción. Sería algo así como si quisiésemos juntar los hombros, ahí sería en aducción Claro. y abducción, digamos, cuando en hacer los hombros bien para atrás. Claro, bueno, cuando hace los hombros bien hacia atrás, en realidad las escápulas tienden a acercarse, ¿sí? A la línea media. Un ejemplo, puede ser cuando haces remo, el gimnasio o no. Bueno, claro, cuando haces remo y te vas hacia adelante, ¿sí? Ahí las escápulas se van hacia afuera. ¿Sí? O tratan de ir hacia afuera. Y cuando va hacia atrás, ¿sí? Cuando haces la tracción, ahí las escápulas se juntan un poco más. ¿Bien? ¿Quedó mejor ahí? Sí, sí, ahí quedó mejor. Profe, y Sí. cuando decís que se va hacia adelante y hacia atrás, ¿está hablando de una forma concéntrica y excéntrica, sería, no? Estaba hablando del remo que había dicho el compañero ahí, no sé quién fue. Estaba hablando de ese ejercicio en particular. Después Ahí lo que va. es concéntrico y excéntrico, concéntrico hay distintas definiciones. Algunas de ellas son cuando va en contra de gravedad, ¿sí? Por ejemplo, si estás haciendo un curl de bíceps, ¿sí? La parte en que va en contra de la gravedad, eso algunos autores lo denominan como concéntrico. Ahí Otros va. dicen que es cuando se cierra el ángulo articular, ¿sí? Por ejemplo, entre los dos huesos que unen el codo. ¿Bien? Sí, Y lo excéntrico sería justamente el movimiento opuesto, cuando la resistencia vence la fuerza, pero aún así hay contracción. ahí va. ¿Queda un poco mejor ahí? Sí, sí. Perfecto. Concéntrico, por ahí para que te des una idea, es cuando los segmentos óseos se acercan. ¿Sí? Por ejemplo, el antebrazo, el brazo, en este mismo ejercicio de bíceps, se acercan en la parte concéntrica, en la fase concéntrica. Ahí va. Y cuando se alejan, es excéntrico. Ahí está. Gracias, profe. ¿Mejor? Perfecto, de nada. Vamos ahora, habíamos hablado de redondo menor, y ahora tenemos el redondo mayor. Este redondo mayor ya no corresponde a los músculos del manguito rotador. ¿Sí? Ya habíamos hablado de los 4 músculos pertenecientes a ese manguito rotador y este redondo mayor queda excluido de ese grupo. Se origina en la superficie posterior del borde lateral de la escápula, o sea, hacia acá. Su inserción va a ser en la parte también posterior de la porción superior de la diáfisis del húmero. También le podríamos denominar como la corredera bicipital o el surco bicipital. ¿Bien? Este músculo lo que va a hacer es principalmente aducir el húmero y rotarlo de manera interna. ¿Bien? Obviamente lo va a aducir por la manera en que se encuentra su origen y su inserción. ¿Sí? Si de acá se contrae hacia este lado, lo que hace es una aducción y una pequeña rotación interna. Además, va a colaborar en la extensión del húmero o del hombro cuando se encuentra en flexión. ¿Sí? Vamos a ver este músculo. Sí, si alguien quería hacer una pregunta, no sé quién se desmuteó. Sí,
Profe, Entonces, ahí en la inserción del redondo mayor, puede ser que si lo vemos de posición anterior, o sea, posición anatómica, podamos ver mejor la inserción. sí, de todas maneras ya habíamos visto el tema de la corredera bicipital cuando vimos pectoral mayor y cuando vimos dorsal ancho. ¿Eh? No sé si se acuerdan levemente ahí que lo estuvimos viendo recién. Sí, Con sí. respecto a la inserción. ¿Sí? Sí, probablemente desde anterior se vea mejor la inserción, pero no se podría ver el origen. ¿Bien? Buenísimo. Seguimos entonces con este músculo, que es pequeño, pero bien importante, que es lo que denominamos como el angular del omóplato. Algunos lo llaman como elevador de la escápula. Obviamente, con su nombre ya nos indica un poco la acción que tiene, ¿no es cierto? El origen va a estar puesto en las apófisis transversas de las primeras 4 vértebras cervicales. Acá no se llegó a ver con la foto, pero apenitas acá arriba se encuentran las primeras 4 vértebras cervicales y las apófisis transversas habíamos dicho que eran las que salían hacia la derecha y hacia la izquierda desde una vista posterior o frontal. Entonces ese va a ser su origen y su inserción, acá la podemos ver, en el borde superior y medial de la escápula. ¿Sí? ¿Por qué medial? Porque en este caso esto sería la parte lateral, que habíamos visto algunos orígenes acá, y esta es la parte superior y medial. La acción, obviamente, que va a tener que ver con dos distintas, ¿sí? Si se contrae desde esta parte hacia arriba, lo que va a hacer es justamente elevar la escápula. ¿Sí? Va a tirar de esto hacia arriba, entonces va a levantar la escápula. Y si se contrae desde las apófisis transversas de las primeras 4 vértebras cervicales hacia abajo, lo que va a hacer es inclinar o flexionar lateralmente el cuello, ¿bien? Para ese lado. ¿Bien? Eso siempre y cuando hablemos de una acción unilateral, ¿sí? Porque del otro lado también hay otro angular del omóplato, que si se contraen los dos al mismo tiempo, no va a permitir que se incline para un lado de la cabeza. Ahora vamos a ver dos músculos que están bien relacionados. ¿Sí? Estos son el romboides menor y el romboides mayor. El romboides menor, que es este que vemos acá arriba, ¿sí? Tiene origen en las apófisis espinosas de la última vértebra cervical, que acá la vemos, y de la primera torácica. Y va a transcurrir de manera lateral hacia este borde interno, o este borde medial de la escápula. ¿Sí? Y el origen del romboides mayor es muy similar, pero más abajo, más distal. Va a arrancar desde la segunda vértebra torácica hacia la quinta y va a tener la misma inserción, porque sigue siendo el borde interno de la escápula. ¿Bien? Obviamente que la acción va a ser la aducción de la escápula, ¿sí? No me acuerdo quién había preguntado antes con respecto a aducción, ¿sí? Espero que acá quede más claro, porque si esto se contrae hacia allá, hacia la izquierda, podríamos decir, se produce una aducción de la escápula. Así es. ¿Bien? Obviamente que ayuda a estabilizarla también, ¿sí? Pero la principal función es la aducción de la escápula. Ojo con confundir con aducción del húmero. ¿Sí? Habíamos visto aducción como el dorsal ancho, por ejemplo, que lo que hacía era aducción del húmero o del hombro. Acá estamos hablando de escápula. ¿Bien? ¿Quedó bien lo que son los romboides? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, esto ha sido por hoy. Acá les dejo mi contacto por cualquier duda, cuestión que quieran por ahí aclarar. ¿Sí? Si bien esta clase va a quedar grabada, entiendo que los chicos y las chicas del centro de estudiantes van a estar avisando dónde y cómo. Coti, no sé si estás ahí, para, bueno, avisarle a los chicos, los que no estén acá, por dónde lo van a poder ver y cómo va a ser toda la cuestión. Sí, la grabación va a estar subida en el Drive estudiantil.
igual se lo vamos a pasar por las dudas, no sepan cómo entrar, así que de eso tranquilos. Buenísimo. Bueno, ¿alguien tiene una duda con respecto a lo que vimos, a lo que sigue, cualquier cuestión que deseen consultar? Si el Power también va a estar subido. Si quieren, sí, se lo puedo brindar al centro de estudiantes. La idea mía, principalmente, es que ustedes puedan construir sus PowerPoints también. Creo que eso los va a ayudar bastante con respecto a lo que es el estudio. Yo no tengo problema en pasarlo, pero creo que va a ser mucho más enriquecedor para ustedes y su conocimiento hacerlo y construirlo ustedes, ¿sí? El hecho de la búsqueda está muy relacionado con el aprendizaje. ¿Alguna otra consulta que alguien quiera realizar? Si no, Profe, sí o sí para los orígenes y la inserción hay que aprenderse, o sea, saber bien más o menos las partes de los huesos. la verdad que desconozco cómo lo van a preguntar, ¿sí? Generalmente, de acuerdo a mi experiencia, no lo preguntan así como tercio medial o cara interna de, pero está bueno que lo sepas porque me parece que te ayuda también a relacionar la acción, como habíamos visto antes, Claro. ¿sí? Origen, inserción y acción. Ahí va. Entonces, a lo mejor si te olvidaste de una, ¿sí? Por ejemplo, la inserción, pero sabes cuál es el origen y cuál es la acción, lo vas a poder relacionar mucho mejor y probablemente te termines dando cuenta cuál es la inserción. Ahí va. Bien, buenísimo. El programa de Funda 1, pregunta Matías. No, la verdad que no lo tengo. No sé si alguien que esté acá en el Meet tiene el programa de Funda que le pueda pasar acá al compañero. Ahí, Se te muteó, Coti, no te escuchamos. ahí está. Que Ah. deje mi número en el chat. El que quiera ver la conversación o el tema de la grabación me puede hablar tranquilamente. Buenísimo. Y mañana tenemos algo muy similar, pero que vamos a hacer con la parte de miembros inferiores, ¿sí? La idea es que la clase tenga la misma dinámica, y explicar un poco las cuestiones con respecto a miembros inferiores. Así que los esperamos a todos, todas mañana, 18 horas. Vamos a estar conversando también de una manera muy similar, con PowerPoints. Y bueno,